¿Cuántos pudieron escuchar la mayoría o todas las enseñanzas de este mes pasado, octubre, el mes de la oración? Wow, bastantes. Bueno, hoy quiero seguir en esa misma línea con el tema de la oración, y he sentido la necesidad de hacer una miniserie. Voy a dar como unos 3 o 4 temas con respecto a lo que es escuchando la voz de Dios, porque Dios ha puesto en mí una necesidad de estar más atento en estos tiempos para ver qué es lo que Él está haciendo, pero también ponerle más atención a lo que Él está diciendo. Lo que está diciendo en estos tiempos, en esta generación que nos ha tocado vivir. Y en mi corazón hay una gran necesidad de aprender a escucharle, y no solo eso, aprender a diferenciar su voz. Y tengo muchas preguntas que le he hecho al Señor y no he recibido respuestas de muchas de ellas, y a causa de eso estoy aprendiendo que Dios puede estar hablándonos de distintas formas y tal vez no nos hemos dado cuenta. La mayoría de veces que le pregunto al Señor, pareciera que Él guarda silencio. ¿A alguien más le pasa eso? Qué bueno, ya no me siento tan mal. Y es de eso precisamente de lo que quiero hablar hoy, escuchando la voz de Dios. Y es curioso, ¿quiénes escucharon el mensaje de la pastora Anita el jueves? Es curioso que el mensaje que ella dio va ligado a esto, y ella y yo no nos pusimos de acuerdo. De hecho, se llamaba ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Y al principio yo dije, wow, pero también dije, qué mal, porque me está quemando las ideas. Se me adelantó, usó varios versículos que iba a usar y dije yo, no es posible, Señor. ¿Y ahora qué hago? ¿Tengo que cambiar el tema o qué? Faltan solo 3 días. Bueno, entonces me puse contento porque Dios nos conecta en el Espíritu sin darnos cuenta. Ella y yo no nos pusimos de acuerdo qué es lo que iba a dar ella. Ella no sabía exactamente qué es lo que yo voy a dar, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero tiene que ver, o sea, se entrelaza. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor aprender sobre esto. Quiero que vaya buscando mientras tanto Primera de Reyes, capítulo 19, y lo tenga ahí en su Biblia. Dios a través de este tema ha venido transformando lo que es mi oración. Donde yo en mi oración, lo hemos aprendido todo este mes, donde en nuestras oraciones nosotros le adoramos, le exaltamos, podemos alabarlo, podemos también pedirle sin sentir culpabilidad, podemos interceder por otros, podemos pedir perdón, podemos perdonar a otros, pero estoy aprendiendo algo más importante. No es que lo que acabo de decir no sea importante, sino que por lo menos para mí ha sido demasiado importante. ¿Y qué es? Escuchar su voz. ¿Por qué lo digo? Porque me he dado cuenta que yo necesito escuchar más a Dios que lo que Él necesita escucharme a mí. Necesito transformar mi oración de un monólogo donde simplemente, lo estoy adorando, le estoy pidiendo, estoy hablando con Él, pero necesito transformarla, ese monólogo donde solo yo hablo, en un diálogo, donde yo hablo, callo y escucho. Y muchas veces nos podría estar pasando que, y esto lo enseñó la pastora, que en nuestro diario vivir tratamos de escuchar la voz, pero no sabemos diferenciarla si es nuestra propia voz razonando o la voz del enemigo. Y podríamos estar pasándonos también que podríamos estar ensordeciéndonos a la voz de Dios, y muchos no nos hemos dado cuenta. Y escuché una historia que les voy a contar rápidamente sobre un cantante de ópera muy reconocido, un cantante de ópera que estaba teniendo un problema.
llegó a tener una crisis y empezó a ir a varios especialistas a ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque él tenía la habilidad de llegarle a ciertas notas musicales dentro de su rango de alcance. Después de pasar por muchos especialistas, llega donde un otorrino y entonces este utiliza un sonómetro, que es un instrumento para medir los decibeles, y llega a decirle que su voz alcanza los 140 decibeles. Yo al principio dije, bueno, ¿y eso qué? Bueno, para que tengan una idea, eso es un poco más ruidoso que un avión militar despegando. Entonces, con el diagnóstico que le dieron, descubrieron que esta persona se estaba quedando sorda por el propio ruido que él hacía, por el propio ruido de su voz. Y como él no podía escuchar esas notas, no podía llegar a cantar de la forma en que estaba esperando. Y el doctor le dijo algo que esa frase ha venido a dar vueltas en mi cabeza toda esta semana, y le dijo: la voz solo puede reproducir lo que el oído escucha. Y yo dije, wow, la voz solo puede reproducir lo que el oído escucha. Moisés le dijo a Josué: ojalá que todo el pueblo fueran profetas. Yo sé que esto viene del corazón de Dios. Dios desea que todos seamos sus voceros. Pero para poder tener una voz profética, debemos de empezar teniendo un oído profético. ¿Qué significa esto? Que debemos de aprender a cómo escuchar y diferenciar la voz de Dios. Este efecto, aprender a escuchar la voz de Dios, significa escucharle en un nivel espiritual. Tal vez nos hemos ensordecido a escuchar la voz de Dios por el ruido que generan algunos problemas en nuestra vida. Estamos pensando tanto en eso que nos hacen ensordecernos. Pero muchas veces podría ser por nuestro propio diálogo interno, que Dios trata de estar hablándonos, pero estamos tan ocupados tratando de resolver las cosas con nuestras propias habilidades que no le escuchamos. Otras veces podrían ser voces de críticas que te han hecho, que estás recibiendo o has recibido de otras personas, y eso no te permite creer en la capacidad que Dios te ha dado. Otras voces podrían ser la conformidad, que nos estancan. Otras voces podrían ser la presión cultural. Otras voces podrían ser la voz de la condenación, que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Pero algo que quiero dejar hoy es cómo aprender a discernir cuando Dios habla en medio de todo ese ruido que tenemos. ¿Sabían ustedes que la voz humana tiene un rango en términos de frecuencia? Necesito establecer esto un momento. Si usted es de las personas que les gusta dormirse en el culto, le permito que se duerma unos 5 o 10 minutos, porque necesito establecer la base para que nos lleve al entendimiento del mensaje. Así que yo no me voy a ofender si usted es de los que se duermen. Le prometo que ahorita lo voy a levantar. La voz humana, entonces, tiene un rango en términos de frecuencia. El rango va desde los 85 Hz, vamos a ver si lo puedo hacer aquí, desde los 85 Hz a los 2500 Hz. Pero el oído humano va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. Ahora, todo lo que esté por debajo de los 20 Hz se le llama infrasónico. Estamos hablando en la capacidad del rango de escuchar. Y todo lo que está por encima de los 20.000 Hz se llama, ¿cómo? Ultrasónico. Este infrasónico es un sonido que no se puede captar dentro del rango de audición, dentro del espectro auditivo humano, pero sigue siendo sonido. Y me llamó la atención que este tipo de sonido, que no podemos escuchar físicamente, puede dar dolores de cabeza. Y también
se utiliza para predecir movimientos de volcanes y de terremotos. Pero el ultrasónico, el que está por encima de los 20.000 Hz, se utiliza en medicina. Se utiliza para deshacer piedras en los riñones, para poder ver los bebés en el vientre de la madre o para curar tejido dañado. Pero la razón por que les cuento esto no es porque les estoy dando una clase ni nada de anatomía ni nada de esto. La razón es porque les cuento esto es porque Dios podría estar hablándonos en diferentes frecuencias. Pregunta, ¿acaso Dios puede hablar audiblemente? ¿Qué creen? Claro, yo no lo he escuchado aún. Tal vez ustedes sí, pero yo sé que sí lo puede hacer. Pero puedo sugerir que Dios podría estar hablándonos infrasónicamente y ultrasónicamente, o sea, de maneras que no se perciben desde el espectro auditivo humano. En otras palabras, Dios nos habla en otras frecuencias muy diferentes al rango natural auditivo, pero esa frecuencia no es natural, es espiritual. Y Dios podría estar hablándonos a través de sueños, a través de puertas abiertas o puertas cerradas. Con esto hablo de oportunidades. Yo voy a hablar de esto en otra ocasión, pero estoy seguro que en algún momento de nuestra vida vamos a estar más agradecidos con Dios por las puertas que se cerraron que por las puertas que Él abrió. Dios también puede hablarnos por medio del dolor. C.S. Lewis dice que Dios nos grita, está gritándonos a través del dolor. También Dios nos puede hablar a través de una alerta, o a veces la voz de Dios se parece mucho a la voz de tu pareja. Eso nos gusta. Inclusive, muchas veces Dios me ha hablado a través de mis hijas y me ha dolido. Y yo digo, Dios, ¿cómo me quieres enseñar a través de una menor de edad? La voz de Dios puede venir a través de otra persona. Y eso me dice que Él siempre Él está hablando. Pero Dios podría estar hablándonos de una forma peculiar que no nos estamos dando cuenta. Y esto precisamente estaba por aprender el profeta Elías. En Primera de Reyes capítulo 19. Elías venía de una gran victoria. Dios le había dado la victoria sobre los falsos profetas y había visto descender fuego, había visto consumir a los falsos profetas. Era un momento, uno de los momentos más icónicos del Antiguo Testamento, y fue un tiempo glorioso. Y entonces aquí en el verso 1 dice: cuando Acab llegó a su casa después de todo lo que Dios hizo a través de Elías, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. Y dijo: basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías venía de una gran victoria, pero inmediatamente el diablo en pantuflas, Jezabel, le da una sentencia de muerte. ¿Le ha pasado en algún momento que usted viene el domingo y está el ambiente lindísimo y usted recibe de parte de Dios, pero usted se levanta el lunes y pareciera que todo el infierno se levantó en contra suya? Como que lo del domingo se disipó y perdió todo. ¿Le ha pasado? ¿Solo a mí? Bueno, esto nos podría estar enseñando de cómo un día podemos sentirnos empoderados por el Espíritu Santo, ser llenos, y de un momento a otro sentir todo el infierno en contra. Pero déjeme decirle algo: eso no está mal, porque Dios lo entiende. No siempre vamos a vivir en la cima de la montaña.
No, la vida cristiana tiene muchos desafíos, tiene muchas batallas, tiene mucha oposición. Y Elías estaba intimidado, Elías estaba cansado, Elías tenía incertidumbre. Lo que pasa es que cuando nos sentimos cansados podríamos desanimarnos más fuerte, podríamos ensordecernos más rápido y podríamos cuestionarnos si en realidad Dios está a favor de nosotros. En medio de todo esto, Elías hizo algo que muchos solemos hacer: tratar de mitigar el dolor de alguna u otra forma, tratar de desconectarnos del dolor, de la realidad. En este caso, Elías se fue a dormir. Luego un ángel, ustedes ya saben la historia, un ángel llega y lo despierta una vez, come, se vuelve a caer a dormir, lo vuelve a despertar el ángel y bueno, en el verso 8 dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar ¿a dónde? Pongan atención a esto y subráyelo en su Biblia. Hasta llegar al monte Sinaí, que dice la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿Por qué subrayé esto? Porque el monte Sinaí era la misma montaña donde Dios le había hablado a Moisés. Y mientras Dios le hablaba a Moisés, había humo, había fuego, o sea, era algo impresionante. De hecho, el mismo pueblo tenía miedo. Inclusive Moisés mismo tenía miedo de subir. Ahí fue, en esa misma montaña, en ese mismo monte, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero ¿por qué Elías corrió hacia ese monte? ¿Por qué ahora Elías estaba ahí? Quiero sugerir esto: Elías necesitaba escuchar la voz de Dios. Y él sabía que en ese monte Dios le había hablado no solo a Moisés, sino a todo el pueblo. Y le había hablado a Moisés con poder. Y él necesitaba una voz poderosa que lo sacara de eso que él estaba pasando. Él temía por su vida, era un asunto de vida o muerte. Él estaba cansado, estaba intimidado, estaba desesperado, tenía incertidumbre. ¿Podríamos estar sintiéndonos igual? Cansados, deprimidos de algún otro tema. Tal vez haya oposición en tu contra. Las cosas este año no te salieron como lo habías planeado en enero. Algún negocio no funcionó. Alguna relación se fracturó, perdón. Tu futuro es incierto y necesitamos desesperadamente una voz de Dios. Ojo, sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero necesitamos una voz específica para algo específico que nos está pasando. Y Elías estaba pasando por lo mismo. Él estaba escondido en una cueva. Y algunos de nosotros, aunque no nos metamos en una cueva necesariamente, buscamos otra forma de escape. ¿Cómo qué? Nuestra forma de escape de todo lo que nos está pasando podría ser las redes sociales, alguna serie de televisión, el estudio mismo. Podríamos meternos en el estudio o en el trabajo y sentirnos ocupados, pero estamos mitigando el dolor. O posiblemente algunos se metan a algún vicio, o para otros el escape es la comida, o para otros el escape es un hobby. ¿Por qué? Porque prefieren planificar algo el domingo que venir a la iglesia, porque eso les presenta una crisis, les presenta tensión en su vida. No dejan de ir al grupo Conexión. Pero lo que no nos damos cuenta es que necesitamos una voz de auxilio. Y Elías estaba pasando por una gran crisis y Dios estaba a punto de hablarle. Primera de Reyes 19, verso 10, ahora estamos. Y dice: entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y dice: he servido. Entonces dice Elías: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, echándole la culpa al pueblo de Israel. Derribó tus altares y mató a cada uno de sus profetas. Y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también.
Y le dijo el Señor: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Es como Dios diciéndole: ya, Elías, deje de estar victimizándose, deje de estar poniendo excusas y salga del estado en que usted está. Es curioso, me pareció demasiado curioso que Dios le diga que salga de donde él se metió para que pueda escucharle. ¿Por qué Dios no simplemente llega al lugar donde está la crisis y nos habla? Posiblemente eso está determinando si le escuchamos a Dios o no. Porque ¿qué instrucción nos ha dado el Señor últimamente que hagamos y no hemos hecho en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual? Veamos cómo Dios, qué es lo que Dios le dice y cómo lo hace, para aprender cómo Dios podría hablarnos. Dice el verso 11: mientras estaba allí de pie, el Señor pasó. Pon atención a esto. Dice que y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. O sea, imagínense la escena, ¿verdad? Pero el Señor dice que no estaba ahí en el viento. Después de eso vino un viento. Después del viento vino un terremoto. Pero dice que tampoco el Señor estaba ahí en el terremoto. Verso 12. Pasa el terremoto y hubo ¿qué? Un incendio. Pero el Señor tampoco estaba en el incendio. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios acá? Dios estaba recreando todo lo que había pasado en el monte Sinaí, donde el pueblo se había espantado, pero esta vez Dios no estaba ahí. Y después dice, después del incendio dice que hubo ¿un qué? Suave susurro. Cuando Elías lo oyó, dice que se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. ¿Por qué subrayé esto? Tenemos la tendencia de creer que si Dios tiene algo que decirnos, Él lo va a decir de una forma fuerte y poderosa, porque Él es fuerte y poderoso. Pero la verdad es que muchas veces Dios nos susurra y no nos estamos dando cuenta. Dios le habla a Elías por medio de un susurro. Y es curioso que Él le dice 2 veces que tiene que salir de donde está, del estado en que está. Seamos sinceros, después de ver ese terremoto, se caen las rocas, fuego y viento y todo, ¿quién va a querer salir? La verdad, nadie. O sea, eso era aterrador. Pero para muchos Dios nos podría estar diciendo hoy: necesito que salgas de donde estás para que me escuches, porque en la zona en que estás ahorita hay demasiado ruido y no escuchas mi voz. Y hemos tratado muchas veces de escuchar a Dios de la forma en que queremos. Por lo menos eso me estaba pasando a mí. Y a veces nos presentamos delante de Dios y le pedimos que Él nos hable, que por favor actúe a favor de nosotros. Y como no le escuchamos la primera vez, entonces decimos: no, es que simplemente tal vez esto no es de Dios, o no tiene nada que decir al respecto, como si a Dios no le interesara lo que nosotros necesitamos. Así que Elías está en su experiencia en el Sinaí. Entonces Dios le da todos los aspectos físicos: el viento, el fuego, el terremoto, pero no el aspecto espiritual. Con esto quiero sugerir que debemos de tener cuidado de que nuestras experiencias que hemos tenido delante de Dios no sean el estándar de cómo Dios va a actuar, ni la forma en que hemos escuchado a Dios hablar va a ser el estándar de que Él va a seguir hablándonos. Porque familiarizarnos con el ambiente podría estar pasándonos que si no sentimos, o si nadie está llorando, si nadie está gritando, si no hay, no sé, movimiento, entonces simplemente Dios no está ahí. No podemos meter a Dios en nuestra caja de experiencias. Y muchos volvemos a lugares, a hacer cosas donde le ha pasado que
Dios, usted ha tenido una experiencia con Dios, Dios le ha hablado y usted quiere hacer la misma fórmula para que Dios le hable. No. Bueno, a mí sí me pasa. Le felicito porque me ha pasado muchas veces. Y volver a esos lugares, simplemente están diciéndolo: Dios, yo ya sé cómo vas a hablar, yo ya sé cómo vas a actuar, y entonces dejas de ser Dios. Pero la verdad es que he sentido que Dios quiere estirarnos, quiere romper paradigmas. Dios quiere que aprendamos a escucharle en otra frecuencia. No es que Dios no quiera hablarnos, es que Dios quiere conectarnos en una frecuencia diferente. Y Dios le habla a Elías por medio de un susurro. Pero ojo, no podemos menospreciar lo que es un susurro, porque el susurro es suficientemente poderoso. No confundamos el nivel del volumen con el nivel de poder. Con un solo susurro, Dios estaba a punto de cambiar a 3 generaciones. Vea lo que dice el verso 15. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, para el nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meholá, para que tome tu lugar como mi profeta. Con un susurro, Dios le dijo: unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo como mi profeta. Un suave susurro estaba influenciando a 3 generaciones. El legado de 3 personas, el legado de 3 generaciones fueron transformadas con un simple susurro de Dios, con una palabra suave de Dios. Cambió la dirección de 3 generaciones. Un suave susurro podría cambiar no solo el rumbo de tu vida, sino el rumbo de toda tu generación. Un suave susurro. Una persona que captó un susurro cambió la vida de 3 generaciones. ¿Cuántas personas eran? ¿Me van siguiendo? Podríamos decir, pero solo un susurro. Un susurro es más grande que cualquier tempestad. Un susurro de Dios es más fuerte que el mismo infierno. Dios no estaba en el viento fuerte, como muchas veces lo esperamos. Dios no estaba en el fuego ni en el temblor. Dios estaba en un suave susurro. Y de esa forma le habló a Elías. A veces yo le digo: Dios, ¿por qué no me envías un WhatsApp? Sería más fácil que me hablaras así. O ¿por qué cuando me levanto, por qué no me dejas un stickercito así en el en el refrigerador? Y yo ya me doy cuenta que es lo que quieres decirme. Pero ¿sabes por qué Dios no le habla a uno tan fácil? Porque no se necesitaría la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es nuestra parte del trato. Y la fe es lo que nos ayuda a sintonizarnos con Dios. Pero Dios quiere hacer algo. Antes de hacer algo con nosotros, va a hacer algo dentro de nosotros, en nosotros. Y por eso nos susurra, para que nos detengamos de todo lo que estamos haciendo, aún en el servicio a Dios, para prestarle atención a lo que Él está susurrándonos. La mayoría del tiempo Dios nos está hablando, pero en nuestro corazón hay preguntas, hay miedos, hay decisiones que tomar, incertidumbres, y pareciera que Dios está guardando silencio. Pero escuché una historia donde estaba un muchacho en la iglesia y estaba así, y de pronto otro empieza a gritar: Dios, ayúdame, no te escucho, háblame, porque si no me hablas, voy a morir, ¿verdad? Y solo él se escuchaba. Y entonces el pastor llega y le dice, lo llama, y él estaba atrás y le hace así.
Él le susurra y no escucha. Y dice: Dios mío, no es posible, ya no escucho ni al pastor. Pero el pastor lo llama, y cuando se acerca y está cerca de él, le dice: Dios muchas veces nos susurra para que estemos cerca de él. Porque lo curioso de poder escuchar un susurro es que hay que estar cerca de la persona. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante de todo esto es la intimidad. Y el susurro significa hablar suavemente usando la respiración sin cuerdas vocales. Me gusta mucho porque es usar la respiración. Y dice: especialmente por el bien de ¿qué? De la privacidad. Eso me encantó. Me gusta mucho porque dice que usa su respiración. Cuando Dios dijo en el principio: hágase la luz, todo fue creado por su voz. Él no mandó así algo mágico y no. Su voz empezó a crear las galaxias. Y es increíble que los científicos se estén dando cuenta que cada vez existen más galaxias. Su voz sigue creando vida. Su voz no se ha detenido. Y si Él ha creado y sigue creando vida y sigue creando galaxias, imagínate qué no podría hacer con nuestra necesidad, con una simple voz, con un simple susurro. Porque la capacidad de Dios no se limita a la capacidad de escuchar. Eso es muy importante. Pero de lo que más me gustó es que Dios nos puede susurrar porque Él nos quiere tener cerca. Eso me encantó. Porque esto puede ser la excusa perfecta de Dios para tenernos cerca. Y eso quebró mi corazón. Porque a eso se le llama intimidad. Y Él no solo quiere que escuchemos su voz, Él quiere que escuchemos su corazón. Y porque si Dios estuviera gritándonos en todo momento, no necesitaríamos estar cerca de Él. Esa es la verdad. Pero Él quiere tenernos cerca para que nos sintonicemos. Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz. Pero esto no pasa automáticamente. Esto es un proceso. ¿Cómo nos podemos entonces sintonizar con el susurro de Dios? Entonces, en una vida tan llena de ruido, ¿consideran que la vida de ustedes tiene demasiado ruido? La verdad. ¿Cómo podríamos sintonizarnos? De esta forma va a ser más fácil ser guiados por Dios, porque no nos vamos a dejar lo que digan, leamos de la noticia, los que escuchemos de la noticia, lo que digan nuestros amigos, lo que digan nuestros compañeros, lo que digan nuestros vecinos, o lo que nos haga pensar nuestros pensamientos. Pero Dios en el silencio está revelando algo de nosotros. Una persona llega a donde el doctor y le dice: doctor, es que miras que le hablo a mi esposa y siento que no me escucha. ¿Qué puedo hacer? Y le dice el doctor: ¿has hecho alguna vez la prueba del susurro? Y dice: no. Entonces llega y le explica. Entonces va a la casa, la esposa está cocinando ahí, y entonces él se pone lejos así y dice: mi amor, ¿qué estás cocinando? Mi amor, ¿qué estás cocinando? Y dice que la esposa sigue picando, ¿verdad? En la espalda. Se acerca un poco más: mi amor, ¿qué estás cocinando? No lo vuelve a ver. Se acerca un poco más: mi amor, ¿qué estás cocinando? Y llega la esposa y le dice: por tercera vez te he dicho que estoy haciendo sopa. A veces el susurro habla más de nosotros. Cuando Dios susurra es porque quiere sintonizarnos. Y Él quiere guiar nuestra vida, nuestras circunstancias de una forma diferente. Y quiero terminar con esto. Isaías 30:21 dice: tus oídos lo escucharán.
Esto no es una sugerencia, esto es una declaración de su palabra. Esto Él lo exhaló de su boca. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Muchos estamos pasando por muchísimas cosas hoy, posiblemente, y no escuchamos la voz de Dios tan clara. Y todo nuestro futuro depende de un suave susurro. Las próximas generaciones dependen de si escuchamos la voz de Dios o no. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer cuando escuchemos la voz de Dios? Rápidamente les cuento algo. Yo he escuchado muchas veces la voz de Dios en mi interior, pero de las que me acuerdo y más importantes fue un día donde Dios me dijo: o te acercas a mí o te pierdes para siempre. Y esa voz fue suficiente para tomar un montón de decisiones, dejar un montón de cosas. Y el producto es que acá estoy, con muchas debilidades, con muchas luchas, pero acá estoy luchando, porque obedecí a la voz de Dios. O me sigues o te pierdes para siempre. Algo tan básico, pero le obedecí. La vida entera de una persona puede cambiar por completo por ponerle atención un poco más al Señor, a la voz de Dios, al susurro. Y para muchos Dios les va a empezar a hablar en frecuencias diferentes, frecuencias que no se habían dado cuenta que Dios les puede hablar. Dios va a empezar a hablar para muchos susurrando. La cosa es que Dios siempre está hablando. La pregunta es: ¿lo estamos escuchando? Sea sincero, sea sincera. ¿Usted se permite un momento en su oración o parte del día para escuchar la voz de Dios? ¿O solamente vomita palabras? Se supone que Él debería ser la voz más fuerte que escuchemos. Y a veces la voz más fuerte que escuchamos somos nosotros mismos. Y si no lo es, tenemos que aprender a sintonizarnos con los distintos lenguajes que Dios tiene, que Él se expresa. Y esto va a tomar tiempo. Esto no es que mañana ya usted va a ser muy habilidoso y va a venir con todas las profecías. No, esto no va a ser así. Esto va a demandar de una relación más íntima. El aliento de Dios, su susurro, le dio vida a todo. Un simple susurro puede cambiar, puede darle vida a todo lo que esté muerto en nosotros. Y Jesús dijo una frase que tiene que retarnos hoy a todos. No podemos ya leerla como, ok, sí, voy a poner atención. No, Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero eso no simplemente son de una forma natural. Esas palabras son el eco del Salmo 46, que dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas de cereal, pero has abierto mis ojos para oírte. Aleluya. Esa palabra abierto, se la subrayé ahí, en hebreo es un término arqueológico que significa excavar o perforar. En esos tiempos bíblicos, cuando un esclavo ya había estado por 6 años trabajando para su amo, llega el séptimo año y podría ya salir libre. Es el año del jubileo. Pero en ese momento el esclavo podía decidir si quedarse con el amo por amor o quedar libre, hacer lo que le diera la gana. Podía quedarse no por obligación, pero usted ya sabe esta historia. Pero el acto simbólico que sellaba este pacto era una oreja perforada. Y dice Éxodo:
Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja. Así que vamos a hacer fila y todo el mundo va a pasar a esa puerta. Dice, con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Para el hebreo, dar el oído, dar su oreja, era una prueba de amor. Era dejar y decir: Dios, tú vas a ser la primera voz y la última voz cuando me acuesto. Tú vas a ser la voz más fuerte en mi vida. Tú vas a ser el susurro aun cuando hay demasiadas voces en mi vida. ¿Por qué? Porque todo el que le ha dado su vida a Cristo tiene una oreja perforada. Tienes un oído que ha sido consagrado a Dios. Y todo empieza, en sentido figurado, con una oreja perforada. Todo comienza con un acto de rendición, pero por amor, no por obligación. El ruido crónico es uno de los mayores impedimentos que nos inhabilitan hacia la madurez espiritual. Y posiblemente hay demasiado ruido en nuestras vidas. Estamos tan metidos inclusive en nuestro servicio a Dios que no le estamos dando chance a Dios para que nos hable. Estamos comprometidos con Dios, con su obra, pero Marta también servía a Dios, pero María hizo lo que a Dios más le agrada: que le pusieran atención. Porque es muy fácil distraernos, es muy fácil estarle sirviendo a Dios, distraernos, estar metidos en eso, pero Dios no nos va a dar nada que no podamos disfrutar, mucho menos su propia presencia, que podamos sentir su propia presencia. Henry Noble dijo: el silencio es un acto de guerra en contra de las voces internas y externas. Muchos de nosotros hoy debemos ir a la guerra en contra de todas esas voces que impiden y que compiten con la voz de Dios. Y el Señor nos dice hoy, esa es una palabra que el Señor quiere traer hoy, es: quédense quietos, dejen de estar haciendo las cosas como ustedes aprendieron. Quédense quietos y sepan que yo soy su Dios. Pero vea lo que dice en esta versión: silencio. Sepan que yo soy su Dios. Sepan, o sea, conozcan. Hay una conexión entre conocer, y este conocer es íntimamente. Hay una conexión entre hacer silencio y conocer íntimamente a Dios. Quédense quietos, silencio. Sepan que yo soy su Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Él está por encima de nuestras preocupaciones. Pero tienes que quedarte quieto, porque el silencio nos pone en una oración pasiva, pero en una escucha activa. Y ahora, Dios habla más fuerte cuando estamos en silencio. ¿Me escucharon? Dios habla más fuerte cuando estamos en silencio. Y quiero orar un momento. Incline su rostro ahí donde está usted. Déjeme orar un momento por usted. Padre, ayúdanos. Queremos, y sobre todo, Señor, necesitamos sintonizarnos con tu voz. Hay demasiado ruido en nuestras vidas, demasiados distractores, demasiadas voces compitiendo. Pero hoy te pedimos que limpies todo lo que está estorbando. Te pedimos que de una forma simbólica perfores nuestras orejas como un símbolo de darte toda la atención a ti. Queremos darte toda la atención a ti, queremos darte toda la escucha.
aprender a discernir entre todas esas voces que nos confunden. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a conectarnos con tu corazón. En el nombre de Jesús. Yo quiero que se quede ahí un momento en silencio. Creo que es un buen momento para que Dios te hable, nos ministre en el silencio. Ministrenos. Deje que Dios le hable ahí donde está usted. Quiero leerle este salmo mientras que usted espera ahí al Señor. El salmista decía: pacientemente espere al Señor. Dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Que todo mi ser espere en silencio al Señor.